Bienvenidos a Para que conozcas la verdad, un tiempo para meditar en la palabra de Dios y crecer en la gracia de Cristo. Hoy con el pastor Elioenay Martes. Viviendo en el convulso siglo XXI, coincidirás conmigo en que hay una tendencia creciente a creer que para valorar tu existencia o verificar tu fe, debe irte bien materialmente, tener salud y bienestar o ser aceptado por la mayoría. Y si somos francos, la corriente de este mundo es tan fuerte que en ese error hasta los creyentes caemos. Por eso es importante, al mirar al Evangelio, recordar y entender que el cristianismo no es un medidor de éxitos, no es un camino garantizado a la prosperidad económica, no es un código de conducta ni una filosofía de vida. El cristianismo es una relación personal con Jesucristo, la cual nos hace ciudadanos del reino de Dios. Y es que el Evangelio ronda alrededor de la historia de dos reinos: el reino de Dios y el reino de este mundo. Cuando Lucas, al principio del capítulo 2, nos da las referencias sobre el tiempo y los gobernantes exactos de la época del nacimiento de Jesús, podríamos pensar que se trata solamente de acreditar los sucesos en cuestión. Pero va mucho más allá, pues Lucas está contrastando estos dos reinos. En primer lugar, pensemos en el reino de este mundo. La sola mención de Augusto César evoca todo el poder, la gloria y la autoridad del Imperio Romano y de los reinos de este mundo. Este era el hombre más poderoso del mundo conocido, halagado por el Senado romano como el hijo de un dios. Pero preste atención, y si tiene su Biblia cerca, mire a los primeros 7 versículos del capítulo 2 de Lucas. Y note cómo esos versos nos llevan en una humana espiral descendente de poder e influencia. Primero se menciona a César Augusto, quien es la encarnación del poder y el privilegio despiadados. Luego a Cirenio, quien es un gobernador regional. Luego a José, un hombre pobre, aunque libre y descendiente de David. Luego a María, una mujer que, estando comprometida, quedó embarazada. Y finalmente un bebé. Sería difícil imaginar una persona menos poderosa y privilegiada en el planeta en aquel momento que este bebé que dormía en un comedero para ganado. Toda la ambientación en estos versículos apunta a la humildad en la vida de Jesús, el Hijo de Dios, el prometido Rey. En el mundo nos la hemos pasado tratando de convertir hombres en Dios, cuando la encarnación describe el momento en que el único y verdadero Dios se hizo hombre. Y el drama comienza a hacerse palpable entonces para aquellos que sabemos hacia dónde se dirige la narrativa de Lucas. César Augusto, el hombre reconocido por el mundo como su rey, vivía en un palacio rodeado de opulencia. Pero cuidado, no te dejes confundir. La perspectiva es totalmente inversa. La diferencia entre estos dos reyes no podía ser mayor. Uno que orgullosamente buscaba fama y títulos, a diferencia del que se humilló y dejó su gloria. Uno que conquistó por medio de quitarle a otros la vida, a diferencia del que dio su vida para salvar la vida de otros. Uno que buscaba riquezas, a diferencia del que se hizo pobre por nosotros. Uno que gobernó temporalmente, a diferencia del que reina eternamente. Pero hablemos del reino de Dios. El reino de Dios en Cristo supera con creces las glorias de Roma y toda gloria conocida hasta hoy o aún por surgir. Jesús es verdaderamente el Hijo del Altísimo, el soberano de un reino eterno que prevalecerá más allá de todo imperio.
Las humildes circunstancias del nacimiento de Jesús nos muestran que el reino de Dios vendrá de maneras que sorprenderán y harán temblar nuestras expectativas de lo que es la verdadera riqueza, la verdadera fe, la grandeza y el poder. Si bien no solemos sobreenfatizar la pobreza material de Jesús para no malversar su significado, somos conscientes de que es muy llamativo que el Hijo de Dios entrara al mundo de la manera más humilde que pudiésemos imaginar y que viviera su vida en voluntaria pobreza. Considere estas palabras del apóstol Pablo escritas a la iglesia. Porque ustedes conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, quien aunque era rico, por nosotros se hizo pobre, para que a través de su pobreza fuésemos enriquecidos. ¿Pudo notarlo? Jesús se hizo pobre para que su pueblo fuese hecho espiritualmente rico a través de su pobreza y su sufrimiento. Antes de la encarnación, el Hijo de Dios era más rico de lo que César Augusto podría haber siquiera imaginado como posible. Pero por nuestro bien, se humilló para nacer no solo como un humano, sino como un niño, en un establo, a las afueras de una posada, en una insignificante ciudad. Jesús se humilló para que pudiéramos heredar un gran tesoro espiritual. Pero si el reino de Dios, siendo superior, se distingue tan radicalmente del reino de este mundo, ¿cuál es entonces la norma de conducta del reino de Dios? Es muy llamativo que la última escena de la niñez de Jesús, que se nos presenta en esta introducción, detalla las actitudes de Jesús que se mantendrían esenciales durante todo su ministerio terrenal. Dice Lucas 2:40, y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Este solo verso describe unos 12 años de la vida de Jesús. Y dice el verso 52, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Y este otro verso describe unos 18 años de la vida de Jesús. Y es que los versículos 40 y 52 del capítulo 2 funcionan como un paréntesis. Entre esos versos podemos experimentar la tensión contenida en la narración sin mucho esfuerzo. Como padres, entraríamos en pánico si en medio de una multitud no encontramos a nuestro hijo. Y luego, es inmenso el alivio al encontrarle sano y salvo. Y eso, en esencia, fue lo que sucedió, pero con un intervalo de 3 días. La multitud era muy abundante en Jerusalén para la fiesta anual de la Pascua. Al concluir la celebración, María y José comenzaron el viaje de regreso, pensando que Jesús estaba entre los parientes y conocidos. Pero cuando se dieron cuenta de que Jesús no estaba entre los que le acompañaban, volvieron a Jerusalén a buscarle, y 3 días después finalmente le hallaron en el templo, oyendo y preguntándole a los doctores de la ley. Los que escuchaban a Jesús estaban maravillados de su comprensión y sus respuestas. María y José estaban sorprendidos de que Jesús estuviera allí sentado tranquilo mientras ellos se angustiaban. En respuesta al cuestionamiento de María, el jovencito Jesús parece sorprendido de que ellos no hubiesen sabido dónde exactamente podían encontrarle. Jesús no está siendo desconsiderado. De hecho, él ha estado en los negocios de su padre, haciendo la voluntad de su padre, durante todo el tiempo que duró la búsqueda. Pero finalmente la confusión permanece en estos padres que no entendieron lo que él les dijo. Las palabras de los versos que sirven de paréntesis en esta sección nos han dado el contexto. La gracia de Dios estaba sobre él, quien crecía en sabiduría y en estatura.
Y en ello podemos vislumbrar la comprensión de Jesús acerca de la prioridad de su relación con el Padre. Confiar en Jesús nos desafía a actuar de la misma manera, en el sentido de que por nuestra relación con el Padre, por medio de Jesucristo y el actuar del Espíritu Santo en nosotros, habrá cosas en nuestra vida que deberán ajustarse. Cosas como ambiciones, afectos, actitudes para con otros y todas las demás lealtades en la vida que deberán adaptarse a Jesús. Pues si Él es tu Rey, no puede ser de otra manera. En esta sección de la historia, en el ejemplo de Jesús, hay verdades ineludibles sobre la norma del reino de Dios. En primer lugar, la sumisión de Jesús a la voluntad del Padre en obediencia es un ejemplo maravilloso para nosotros, quienes al creer en Jesús recibimos el privilegio de ser hechos hijos de Dios. En segundo lugar, si Jesús fue diligente en su búsqueda de la voluntad de Dios a través de la palabra, deberíamos compartir ese celo. Y en tercer lugar, ser hechos hijos de Dios nos habilita para hacer la voluntad del Padre y deberíamos estar comprometidos con ello. El problema, por supuesto, es que tú y yo no respondemos como Jesús. No siempre nos deleitamos en hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. A menudo anhelamos ser libres de la voluntad de Dios, imaginando que seríamos más felices si pudiéramos hacer lo que queremos. Y luego está nuestro orgullo, que en ocasiones hace que los cristianos seamos los peores infractores ante las autoridades puestas por Dios. Normalmente estamos felices de obedecer a nuestros líderes en la iglesia, siempre y cuando no nos den instrucciones de hacer algo que no queremos hacer. Nuestra tendencia es a respetar al gobierno, siempre que promulguen y hagan cumplir las políticas que nosotros defendemos. Y en el hogar, todo es como un trueque de amor por respeto y galletitas por juguetes o por buenas calificaciones. Por lo que el ejemplo de Jesús nos ayuda a corregir nuestro comportamiento, mostrándonos lo que debemos hacer. Al desear vivir conforme a la norma del reino de Dios y mirar el excelente ejemplo de Jesús, descubrimos que no somos justos por nosotros mismos. Necesitamos justicia y obediencia que vienen de fuera de nosotros. Si Jesús no hubiera sido obediente a sus padres, no hubiese sido perfectamente santo, ni podría haber sido el sacrificio por los pecados. Si no hubiese sido el niño obediente que tú y yo debimos ser, no poseería la justicia que puede dar a quienes confían en Él. Es una bendición saber que Jesús ya lo hizo por nosotros. Que Jesús haya ocupado nuestro lugar garantiza solo por gracia que tenemos la esperanza de vida eterna al hallar misericordia y perdón delante de Dios, independientemente de la dosis que nos corresponda de riqueza o pobreza material, de salud o enfermedad, de aceptación o persecución mientras estemos en este mundo, a pesar de nuestros muchos errores. Esa es una asombrosa buena noticia, que el reino de Dios es más glorioso, que el Rey de Dios ya ha venido y que podemos tener una relación personal con Él, la cual, si bien no nos garantiza que poseamos todas las anheladas cosas del reino de este mundo, sí nos asegura que seamos miembros plenos, perdonados, con amplia y generosa entrada como herederos en Cristo al más excelente, eterno y poderoso reino, el reino de Dios. Mientras disfrutamos tan especial relación y vivimos con tan sublime esperanza, te pregunto, ¿estás creciendo en gracia para con Dios y los hombres? Siendo en forma de Dios, Rey de toda la creación, de
de siervo servicio, hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en sumisión. Horrenda muerte en una cruz, inmenso amor le hizo descender a servir al pecador. Gracias sin igual, Cristo demostró, dio su vida mi favor. Hoy en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Soberano e inmortal, coronado en majestad, lavando mis pies, inocente de maldad, mas cargó mi iniquidad, tomando así mi lugar. Herido fue por mi transgresión, y en silencio padeció por mi rebelión. Sangre derramó y por su muerte vivo yo. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Oh Jesús, tú eres rey, y solo a ti yo serviré. Mi Jesús, tú eres mi rey, y solo a ti yo serviré. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Te invito a orar. Soberano Dios y Señor del universo, te ruego que nos perdones por las tantas ocasiones en que hemos puesto nuestra mirada y anhelos en las cosas temporales del reino de este mundo, descuidando el privilegio de nuestra relación personal contigo y la esperanza de la herencia eterna en Jesucristo. Queremos darte gracias por habernos acreditado como ciudadanos de tu reino, como hijos de Dios. Y queremos pedirte que nos ayudes en nuestra debilidad para vivir imitando el ejemplo de Cristo, en cuyo nombre oramos. Amén. Gracias por escuchar este programa. Te animamos a meditar en las aplicaciones de este mensaje para tu vida y te invitamos a sintonizarnos nuevamente para que conozcas la verdad.